Enseñar contenidos en el jardín maternal es uno de los temas que vamos a desarrollar porque nuestra unidad, la unidad número 3, es la que se refiere a la planificación, se refiere a la organización de los contenidos, de la enseñanza y las posibilidades y alternativas que nos ofrece y las limitaciones y las contradicciones, digamos, todos aquellos aspectos que hacen a pensar la enseñanza en el jardín maternal. En un primer sentido vamos a decir, y esto está tomado del texto de Claudia Soto y Rosa Violante, que el libro se llama En el jardín maternal, y aborda algunas situaciones problemáticas que tienen que ver con cómo se desarrollan los contenidos, porque se habrán dado cuenta ustedes que no es tan sencillo definir los contenidos en el jardín maternal. Primeramente porque hay una fina línea entre enseñar y criar, ¿no? Entonces, la crianza se constituye en contenido dentro de la situación de enseñanza que debe producirse en el jardín maternal. Entonces, si hay jardín maternal, si hay institución escolar escolarizada, tiene que haber intención pedagógica. Entonces, primer problema que nos encontramos es que hay una polémica en relación al reconocimiento del jardín maternal como institución educativa. Entonces, la mamá, el papá, la abuela llevan al bebé porque tienen que trabajar, porque no queda nadie en el hogar. Entonces, acude la familia a esas instituciones por una cuestión de poder canalizar las imposibilidades de ofrecerle tiempo, espacio y dedicación en determinada franja horaria del día. Entonces, hay una dificultad y que no solamente parte desde el campo de lo social, desde lo cultural, sino que también el Estado es un vamos a decir, que mira esta situación un poco fuera de la responsabilidad que le compete, ¿no? Y entonces dice, bueno, que hagan jardines privados porque nosotros no nos podemos hacer cargo de todo. Entonces tenemos una provincia, hablando de Neuquén, en la que han proliferado jardines privados y que en general, bueno, y esto más lo conozco de Río Negro, que tienen una habilitación similar a la que tienen los comercios. Entonces se produce ahí una complejidad en tanto al reconocimiento, no solo desde lo público, desde la gente, desde el ciudadano común, sino también desde la labor del Estado, la que le compete al Estado. El segundo problema con el que nos encontramos es el modo de comprender las posibilidades de aprendizaje de los niños. Y acá me voy al extremo opuesto de cómo se piensa este núcleo de problemáticas existentes. Porque, ¿qué pasa con el aprendizaje? Muchas veces creemos que ¿no? Hay uno de los esquemas típicos de la educación, ¿no? De la enseñanza, aparecía ligada la enseñanza al aprendizaje. Y entonces creíamos que si había enseñanza, necesariamente tenía que haber aprendizaje. Y en este sentido se construyó la lógica educativa por, no sé, un siglo completo, casi dos, ¿no? Del 800 hasta la actualidad, hasta el siglo XX, ahora ya estamos en el XXI, ¿no? 19, 20, nos pasó que se creía que había un proceso concatenado, una continuidad.
Y entonces en el lugar del infante, estos aprendizajes no se veían. Entonces, y actualmente vemos que hay algunas enseñanzas que no tienen su correlato en el aprendizaje. Hoy comprendemos que enseñanza y aprendizaje están separados. Entonces, que no necesariamente si hay enseñanza ocurre el proceso de aprender, sino que el aprendizaje, como dicen los autores, corre por caminos misteriosos, en los que cada sujeto resuelve de manera individual esa situación y se la apropia, la aprende con H en el medio, la toma, la incorpora, de acuerdo a un montón de variables que suceden de factores que actúan en esa situación en la que el sujeto se convierte en un sujeto del aprendizaje, en el que incorpora determinados conocimientos y objetos de la realidad y de su entorno. Entonces, el problema está en que como ese camino es tan misterioso, en los primeros años de vida, los aprendizajes están ligados a cuestiones, en principio, de la supervivencia del sujeto y, en segundo término, de la incorporación a la vida social. Entonces nos preguntamos, ¿y si el niño aprende a agarrar la cuchara en vez de comer con las manos? ¿Puede considerarse un aprendizaje? Hoy ustedes me van a decir sin duda, por supuesto que sí, pero esto ha llevado un tiempo considerable en los últimos 20, 30 años en pensar que esos aprendizajes están referenciados en prácticas muy particulares. Entonces es difícil decir qué cosas aprende un niño pequeño. Entonces allí es donde está el núcleo del problema. La tercera problemática es la ausencia de desarrollos teóricos específicos vinculados a los contenidos en el jardín maternal. Bueno, si ustedes se ponen a recorrer la literatura acerca de qué se enseña en el jardín maternal, en el ciclo maternal, como le llamamos ahora, se van a dar cuenta que así, los dedos de las dos manos me alcanzan para decir cuántos autores se dedican al estudio de la primera infancia y más que nada a los primeros 2 años de vida. La autoría, además, está ligada a fenómenos psicológicos, del orden de lo psicológico. Entonces nos encontramos, no sé, a Verasturi, no sé, nos encontramos Piaget, que fue el de los primeros, Vygotsky, nos encontramos en los actuales a Soto y Violante, nos encontramos a Malajovich, un poquito más lejos a Brailovsky, pero ya habla de los 4 y 5 años, pero de los primeros años de vida de los bebés, bueno, algunos, bueno, hay otras, ¿no?, que son contadas, contadas con los dedos de las manos. Entonces esto se constituye en un problema. No hay la suficiente robustez teórica que avale y que estudie y que se fije en cuáles son esos conocimientos necesarios para que ese niño o niña aprenda. Hoy estuve buscando material porque bueno, hablamos de algunos autores, por ejemplo, como Winnicott, René Spitz, por ejemplo, ¿no?, hablan de lo que sucede durante el primer año de vida, ¿no? Y entonces aparece la sonrisa social. Bueno, esto ya es de otra cátedra, ¿no? Pero les quiero dar el ejemplo concreto. Aparecen situaciones concretas de la vida de ese sujeto que son del orden de lo psicológico y que afectan, por supuesto, y aportan al estudio de la parte pedagógica, digamos. Entonces, todos los conocimientos que ustedes van a encontrarse
son del orden de otras ciencias, de otros campos de conocimiento que aportan al campo de la educación. Entonces, allí es donde lo específico vinculado al jardín maternal queda un tanto relegado. Entonces nos encontramos solamente con Soto y Violante, con Malajovic y bueno, con un par más, ¿sí? De la actualidad que estudian específicamente el campo de disciplina, por decirlo entre comillas de alguna manera, de aquellos contenidos que son necesarios conocer en el jardín maternal.